Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar hoy aquí de nuevo en el Hotel Meliá Colón, en esta rueda de prensa que convoca a Luis Romero Abogado como bufete que representa a la familia, a los padres, hermanos y abuelas del soldado don Carlos León, fallecido el pasado 21 de diciembre en la base militar de Cerro Muriano en las maniobras que se hicieron en el lago artificial. Aquel fatídico día donde don Carlos León falleció junto a el otro cabo. El motivo de celebrar hoy esta rueda de prensa, y aprovecho para decir ya públicamente que me acompaña a mi derecha doña Isabel Escartín, procuradora de los tribunales y decana emérita del Colegio de Procuradores de Sevilla, a mi izquierda doña Lidia Benítez, abogada del equipo de Luis Romero Abogados, y también a mi derecha, al fondo, doña Rocío González. El motivo de estar hoy aquí es que hace ya 2 meses, desde que se celebró la primera rueda de prensa, y desde entonces han existido importantes novedades, como ustedes saben. Pero además haremos algunas revelaciones que todavía no se han publicado, y es porque, en nombre de la familia de don Joaquín y doña Francisca, padre del soldado don Carlos León, quiero agradecerle su dedicación desde el primer día que ocurren los lamentables hechos por esta negligencia y comisiones delictivas en la base militar, por los ahora investigados y otros que seguiremos insistiendo en que también sean investigados y acusados y condenados en su día, porque desde el primer día ustedes están acogiendo en las noticias, en todos sus medios, con mucho detalle, este accidente. Y eso es lo que me piden los padres del soldado don Carlos León, que para que nunca se olvide este accidente y no se tapen como tanto se han tapado hasta ahora en el Ejército Español y por el Ministerio de Defensa con los distintos gobiernos, tachándolo de simple accidente, y que para eso son militares, pues que se investiguen las graves negligencias que ocurren muy frecuentemente, más de lo que sale en los medios, con tiros que se escapan, con uso de gases lacrimógenos, en fin, con no tomar las medidas, y ahora más adelante lo diremos, incluso como nos hemos enterado que desde hace varios años se vienen recortando por el Ministerio de Defensa los presupuestos en fondos que precisamente van destinados a medidas de seguridad. Por eso quiero comenzar dando una exclusiva, y es la reciente notificación cuando se pregunta por el juez togado militar por las medidas de seguridad que debería llevar una maniobra de vadeo, es decir, del paso del curso de agua, concretamente allí, y en general en cualquier maniobra de este tipo. Primero, la seguridad del paso es esencial. Se necesita instrucción específica, cosa que aquí no hubo, y equipo adecuado para llevarlo a cabo. Las necesidades mínimas para llevar a cabo este paso con garantía son como sigue. Primero, sistema de señalización en la orilla opuesta, que yo sepa no lo había en aquel día y no viene recogido en los informes de la Guardia Civil al respecto. Segundo, personal de seguridad y rescate. El único personal que había aquel día eran los propios militares, pues además estaban metidos en el agua y poco podían hacer, como así se demostró, y por eso fallecieron 2 militares, el soldado don Carlos León y el cabo, pero no solamente eso, es que uno perdió el conocimiento y casi estuvo a punto de perder la vida cuando llegaba a la orilla, y, como ustedes saben, varios estuvieron afectados por hipotermia y 2 o 3 de ellos, de los soldados, ingresados. Es decir, prácticamente la totalidad de los que estuvieron, de un modo u otro, pues, aparte de los que fallecieron, otros pusieron en riesgo su vida. Tercero, es necesaria la instalación de una cuerda fiador de seguridad entre el punto de salida en la orilla próxima y entrada en orilla opuesta. Como ustedes saben, lo que había era una cuerda que en todo caso se puede denominar una cuerda guía, pero no era una cuerda, o sea, una guía de vida, era una cuerda a modo de guía, que además se había dado la orden por el capitán de que no se agarrase a no ser que estuvieran ya en juego su vida. O sea, en casos extremos. Lo que ocurrió fue que se agarraron todos y todos se hundieron o medio se hundieron. Y gracias a Dios, pues algunos se salvaron porque había en la orilla otro personal militar que sí pudo salvarlo. Y por último, es necesario la atadura de seguridad individual, es decir, se entiende un arnés que llevar cada uno, que se agarre a esa cuerda segura, que sea de acero, otro material que soporte todo el peso, y con las sujeciones adecuadas a los extremos, en este caso a los árboles que había, pero hecho de forma adecuada. En penúltimo y último lugar,
la impermeabilización del equipo. Precisamente mañana en Cerro Muriano, a las 10 de la mañana, estamos convocados todas las partes para que se haga la prueba pericial sobre la flotabilidad de las mochilas, lo que ha quedado demostrado por el informe de la Guardia Civil y todos los comparecientes, que ha habido ya más de 60 declaraciones de testigos y participantes en las maniobras o que de una forma y otra estuvieron allí, ya han manifestado como impermeabilidad no había en las mochilas, algunas sí flotaron, pero fueron las mínimas, y menos todavía, como ustedes saben, y dijimos aquí el primer día, y consta en la causa, en el expediente judicial, menos todavía los soldados, como el soldado Carlos León, que llevaba una simulación de una mina que era un peso añadido de 3,5 kilos, ¿no?, a modo de castigo. Entonces, de esa forma, con el casco, con el fusil, con las botas, con todo un uniforme, más otros objetos que había en la mochila, en la propia mochila, pues si no flota, pues claro, se empapa, y eso es lo que le ocurrió a todos. Y para finalizar, la instrucción del personal. Es necesario la instrucción del personal. Ahí no hubo ninguna instrucción, hubo unas palabras, unos segundos, unos minutos antes. Lo único que escuchaban el día antes, 2 días antes, y sobre todo esa mañana, cuando durmiendo en tiendas de campaña, ¿no?, y levantados, despertados a las 5 de la madrugada, pues el capitán, nada más que decirle: hoy os voy a mojar, os voy a mojar, os voy a mojar. Bueno, pero eso y poco más. Entonces, no hay una instrucción adecuada, y es por lo que esto ocurre. Y he querido leer esta parte de la contestación a la petición hecha por el juzgado militar número 1 como prueba documental, y es el explicar qué medidas de seguridad tienen que reunir una maniobra de vadeo o paso del curso del río. Por eso lo estamos ahora exponiendo aquí, informando por primera vez. En segundo lugar, las novedades que ha habido desde el día que celebramos la rueda de prensa es que me informan que ese mismo día, aparte de haber apartado del mando, que ahora de eso hablaremos porque al parecer pues no está apartado del mando, ¿no?, y sigue dirigiendo maniobras a militares, al menos esta información ha llegado a este bufete, pues también se apartaron ese día del mando al teniente, señor Tato, y el sargento, señor Estupiñán. Esa misma semana, el viernes, 3 días después de la rueda, pues se dictó, como ustedes saben, por el juzgado militar número 1, cuando todavía no estaba determinada la competencia, se dictó el auto de incoación en sumario y que resolvía investigar al capitán Zúñiga, al teniente Tato y al sargento Estupiñán, por entender que al menos indiciariamente pues había una causalidad entre esa falta de medidas de seguridad y las circunstancias que se dieron ese día en el paso del curso de ese lago y las 2 muertes acaecidas. Y entendiendo que podía haberse cometido un delito contra la eficacia del servicio. Como ustedes saben, por parte de la Audiencia Provincial de Córdoba se desestimó el recurso tanto de mis compañeros que representan al cabo como la de este letrado que representa al soldado y a su familia, don Carlos León, porque nosotros entendíamos, y seguimos asimismo entendiendo, que más que la jurisdicción militar es la jurisdicción ordinaria, es decir, el juzgado competente hasta hace poco, que era el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, quien debería investigar este caso. ¿Por qué? Porque mantenemos que aquí, más que un homicidio imprudente, que como mínimo ese sería el delito cometido, pues se cometió un delito por el capitán y los demás militares investigados, los que vamos a pedir que se investiguen también como cooperadores necesarios, un delito de homicidio doloso eventual por omisión. Vamos a solicitar igualmente, por medio de una querella que se interpondrá en los próximos días, no solamente que los delitos, en este caso, por los que está investigado sea el de homicidio doloso eventual por omisión, el capitán, el teniente, el sargento, sino que, como ya habíamos manifestado anteriormente, y una vez ya determinada la competencia de la jurisdicción militar, por ese auto que se dictó por la Audiencia Provincial de Córdoba y también por otros autos del Tribunal Militar Territorial de aquí de Andalucía, que se investigue igualmente a la cadena de mando, es decir, los que militares, ¿no?, con graduación superior a la del capitán, como son el comandante, como es el teniente coronel,
y como es el coronel jefe de la unidad, aparte de el que lo sustituía el día del accidente, que ocurrieron las 2 muertes, así como el general de brigada, como hemos dicho en otro momento. Nosotros no estamos diciendo que ellos sean los autores de un homicidio doloso, eventual y por omisión, pero sí tienen una responsabilidad y su grado de participación se tendrá que demostrar en el procedimiento penal y en el juicio que acontezca en su día. Por eso vamos a pedir igualmente que, como el juzgado togado militar número 1 de Sevilla solamente es competente hasta la investigación del capitán, vamos a reiterar que sea el juzgado togado central en Madrid el que sea el competente. Se han dado otras novedades y es, bueno, como ustedes saben, esta semana, y he dicho anteriormente, mañana martes en Córdoba, en la base militar de Cerro Moriano, estamos convocados las partes para esa prueba pericial que consiste en comprobar la flotabilidad de las mochilas, pero aparte visitaremos también el campo de maniobra. Entendemos que aparte del lago, pues quizás veremos otras instalaciones allí en Cerro Moriano, en Córdoba. El jueves hay citados como testigos y algún perito miembros de la Guardia Civil en funciones en comisión de policía judicial, el secretario, el instructor y otros miembros de la Benemérita, que están citados para rectificar sus informes y responder a las preguntas que podemos hacerle a las partes. Y por último, este viernes, día 22, por un cambio de fecha que hubo recientemente, están citados para declarar como investigados el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Estupiñán. Aparte de eso, y de estas novedades que hemos comentado, ustedes saben que hubo recientemente también una citación a todas las partes, una vista del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a solicitud de mis compañeros que representan a la familia del cabo fallecido para acordar medidas cautelares. Esta acusación solamente la solicitó en ese momento procesal para el capitán, como fue la prisión provisional, pero fue denegada, para todos en este momento procesal por su señoría. Seguramente pues vamos a solicitarla a todos una vez tenga la declaración el próximo día. Y igualmente, aparte de las querellas que hemos dicho que vamos a presentar, tenemos que reiterar en nombre de la familia, de nosotros como sus representantes, tanto los abogados como nuestra procuradora, doña Isabel Cartín, tenemos que reiterar nuestra creencia que hubo por supuesto, la señora procuradora, a los solos efectos de representación, una negligencia, una serie de negligencias que constituyen ese delito, no solamente ya de un delito contra la eficacia del servicio, sino el homicidio doloso eventual por omisión. Le queremos preguntar, y una vez que nos ha sido revelado en los últimos días y en la línea que ya les avisé a ustedes anteriormente, el que se están poniendo con nosotros en contacto no solamente sus oficiales del Ejército Español, tanto en activo como en la reserva, como oficiales, incluso jefes. Voy a hablar con un coronel en una entrevista que tenemos esta semana, que están poniéndose a su disposición, tanto por su experiencia en el ejército como por sus conocimientos en este tipo de ejercicio, o bien de la base de Cerro Moriano, y información que ha llegado a ellos y que conocen, donde por un lado nos agradecen al bufete, a Luis Romero Abogado, el que hayamos tenido pues las iniciativas procesales hasta ahora, nos dan la razón en general, pero no solamente eso, es que nos quieren ayudar incluso con algún tipo de pruebas o indicaciones que desde luego le agradecemos mucho. Y ya digo, a mí me ha sorprendido porque de todos los miles de casos que yo he llevado en mis 33 años de carrera profesional en la jurisdicción penal como penalista, tanto la acusación como la defensa, nunca antes tuve. Hemos recibido en el bufete, en los últimos días y semanas, incluso cartas anónimas donde nos dan datos muy precisos sobre informaciones que podemos solicitar u otras que nos facilitan, donde se proponen para tener reuniones que hemos tenido tanto por videoconferencia como presencialmente en nuestro despacho, ya digo, desde soldados, suboficiales, oficiales, jefes, lo cual, desde luego, pues agradece la familia del soldado don Carlos León y nosotros agradecemos. Pero es que la última información que uno de esos militares que se ha puesto a nuestra disposición me ha dado el jueves pasado por videoconferencia es, y eso sí, estoy esperando que me aporte unas pruebas, pero
me ha dado su palabra, igual que la de otros compañeros, que también junto a él lo han sabido, de fuentes directas, que el capitán Zúñiga presuntamente sigue al mando, al menos parcialmente, en la base de Cerro Moriano, y que está dirigiendo maniobras donde algunos de los soldados o de los militares que él dirige en esas maniobras pudieron ser testigos y pudieron estar presencialmente el día 21 de diciembre cuando ocurre el accidente. Nosotros, como han hecho mis compañeros abogados de la familia del cabo fallecido, que han solicitado al Ministerio de Defensa y al juzgado togado militar que compruebe si eso es verdad y si es así, que cesen absolutamente el mando, igualmente nos hemos adherido y nos adherimos. ¿Por qué? Porque sería una vergüenza, desde luego, y en este caso transgredería todas las normas aplicables, la ley, el que un capitán que presuntamente es el responsable de la muerte de 2 militares y de haber podido morir otros 4 o 5 militares en esa maniobra, negligente y sin una medida de seguridad, y que nosotros consideramos un homicidio doloso eventual por omisión, sería una vergüenza que siga al mando, aunque sea parcialmente. Y ahora aquí aprovecho y les hago en directo una serie de preguntas a la señora ministra de Defensa. En primer lugar, ¿es cierto que el capitán Zúñiga se encuentra aún al mando o al menos está dirigiendo algún tipo de maniobra o ejercicio de militares en Cerro Moriano o en otra base militar? Segundo, ¿entre esos militares se encontrarían algunos de los que han declarado como testigos ante la Guardia Civil? Tercero, ¿no piensa usted que eso sería una forma de intimidación a dichos militares y testigos en la causa? ¿Está apartado del mando el capitán Zúñiga? Absolutamente. ¿Están apartados del mando el teniente Tato y el sargento, señor Estupiñán? ¿Está en Cerro Moriano el capitán Zúñiga? ¿Dónde está? ¿Está en funciones, ejerciendo alguna función? ¿Está en la oficina? ¿Por qué no está en su casa? ¿Hay contacto por parte del capitán Zúñiga con sus subordinados, aunque no sean las maniobras, aunque sean las oficinas, aunque sea la base militar? ¿Lo consienten sus mandos? En primer lugar, el coronel, el jefe de la unidad. ¿Por qué ha pasado la reserva el general de brigada al mando en la base militar de Cerro Moriano? ¿Es que acaso ha sido apartado antes de que llegase a su fin su mandato en dicha unidad, al igual que el capitán, el teniente y el sargento? ¿Por qué hay tanta opacidad por parte del Ministerio de Defensa? ¿Por qué lo único que ha dicho la señora ministra, y se lo agradecemos, es que en las visitas que ha hecho a Cerro Moriano o fuera en otras comparecencias públicas, lo único que ha solicitado, como debe de ser, y así lo dice la ley y nuestra Constitución, es que los testigos digan la verdad de lo que vieron y lo que oyeron el día de los hechos? Pero nada más, no se ha revelado nada más. Por último, es cierto lo que se ha publicado en algunos medios, chat, redes sociales, de que el capitán ha llevado a cabo anteriormente, años atrás, ejercicios de maniobra con militares donde usó gases lacrimógenos. Por eso se le expedientó. Si no ha sido así, ¿se va a abrir ahora expediente? ¿Se va a abrir alguna investigación? ¿O se permiten que pueda ocurrir otra serie de accidentes graves? Cuando el teniente Zúñiga, que al parecer no ha sido absolutamente suspendido del mando, dirige algunas maniobras. Es cierto que estuvo un par de años en la Legión porque fue apartado obligatoriamente de la base donde se encontraba y que estuvo en la Legión, y que quizá algunos de los ejercicios que después ha practicado pues le vengan pues que por ser los más duros que se practican en la Legión. Y por último, en el caso del Ministerio de Defensa, queremos también preguntarle, ¿se redujo el presupuesto en los últimos años de seguridad y concretamente en Cerro Moriano, y por eso el día 21 de diciembre a las 9 de la mañana no había allí ambulancia? Por eso no había sanitarios, no había médicos, porque no estamos hablando de militares que hayan hecho un cursillo de sanidad o de primeros auxilios, sino estaban los médicos de guardia, estaban preparados para estar allí, si así era, si estaban allí en Cerro Moriano y no estaban de permiso o en sus casas, ¿por qué no estaban allí junto al lago?
¿Por qué no estaba la ambulancia? ¿Por qué no había enfermeros? ¿Por qué no había Zodiac? ¿Por qué no había salvavidas? Es que eso obedece a la reducción por parte del Ministerio de Defensa de presupuesto y específicamente de presupuesto para maniobras en la base militar de Cerro Moriano. No es una de las más importantes en España y se presume de la preparación, como así me consta, de sus militares, incluso para, en este caso, misiones internacionales donde participa España. ¿Le consta a la señora ministra que se están tapando algunos delitos y negligencias cometidos en el Ejército? Y ya no solamente me refiero al caso del accidente del 21 de diciembre en Cerro Moriano. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Defensa hasta ahora? ¿Por qué el general de brigada se ha marchado antes de que acabase su mandato? ¿Sigue Zúñiga, el capitán Zúñiga, en Cerro Moriano? ¿Conoce usted su expediente y las sanciones, las infracciones y sanciones que se aplicaron en su día contra él mismo por negligencia? ¿Por qué se le permitió dirigir a los militares en esas maniobras? Si estaban en maniobra, ¿por qué se hizo este tipo de ejercicio? ¿Estaba indicado? ¿Estaba permitido este tipo de ejercicio? ¿No es cierto que en todo caso el ejercicio se tendría que haber practicado cuando se hiciese pie en el lago y no a una profundidad de entre 3 y 4 metros? ¿No es cierto que haberlo hecho a unas temperaturas gélidas, casi congelándose, los militares cuando entraron en el agua, con unas temperaturas cercanas a los 0 grados en el agua, no eran las condiciones? ¿Por qué no se ha dicho por parte del Ministerio de Defensa que es cierto la grave negligencia por parte del capitán al ser advertido por otros militares cuando se hizo el primer intento con 3 o 4 militares y casi se aborta porque los oficiales se lo dijeron? Mi capitán es mejor dejarlo para otro día. Y el capitán dijo la famosa frase: hago lo que me salga de la polla y vamos adelante de todas formas. ¿Qué tiene que decir la ministra de Defensa al respecto? Porque si está todavía en Cerro Moriano, este capitán ya esté en la oficina, ya esté allí en labores burocráticas o ya esté, como así nos informan, fuente fidelina, dirigiendo maniobras, ejercicios, pues a ver qué hace el Ministerio de Defensa. Porque que yo sepa, todos los mandos y todos los militares dependen del Ministerio de Defensa. ¿Qué se ha hecho al respecto desde el día 21 de diciembre por parte del Ministerio de Defensa respecto a la confirmación y comprobación de que se están respetando las medidas de seguridad e higiene en todos los ejercicios y maniobras militares y concretamente en Cerro Moriano? ¿Ha solicitado el Ministerio de Defensa al Ministerio de Trabajo y concretamente a la Inspección de Trabajo de la Delegación de Trabajo Provincial de Córdoba que vayan allí inspectores de trabajo para que comprueben cuál era el riesgo que había aquel día, se evalúe el riesgo laboral y igualmente las medidas de seguridad y higiene que había ese día, que como ustedes verán, no había muchas, más bien casi ninguna, porque por eso ocurrió lo que ocurrió. Si no, es que no se tendría que haber producido ninguna muerte, ni hubieran estado a punto de morir muchos más militares, ni ingresaran en el hospital por hipotermia. Es que ese ejercicio no se tenía que haber celebrado. Es que le advirtieron al capitán: mi capitán es mejor dejarlo para otro día. Y no voy a repetir de nuevo la frase. Todo esto es lo que quería decir y les agradezco mucho su presencia y a continuación pues le doy a ustedes la palabra. Adelante. Mañana ha dicho usted que hay una serie de pruebas periciales, ¿no?, para comprobar la flotabilidad de las mochilas. ¿Todas las partes están citadas? Es decir, ¿usted también tiene que ir, el resto de abogados? Sí, por supuesto, estamos citados tanto los 3 abogados de la acusación en nombre del soldado, don Carlos León y del cabo, como las defensas, lógicamente, que además han pedido ir acompañados por sus defendidos. ¿En qué momento la familia se refiere? No, en este caso por parte de los investigados. Vale. ¿En qué momento bueno, creo que se comunica al día siguiente prácticamente que se había retirado del mando el capitán? Sí. ¿En qué momento se están enterando ustedes que no está completamente retirado del mando y qué tipo de maniobras está dirigiendo? Bien, eso es lo que he dicho antes, que por la información que ha llegado a nosotros, tanto los compañeros abogados de la familia del cabo y que lo han solicitado al Ministerio de Defensa, que lo aparten definitivamente, como también al juzgado, pues a este letrado esos rumores están llegando hace algún tiempo
incluso en chats de militares, pero claro, como necesitamos una fuente, digamos, algo más fiable, sin perjuicio de que lo sean las otras, pero que pudiéramos nosotros comprobar en esa aportación de información que a nuestro despacho está llegando por militares, ya le digo que concretamente, y el jueves en una reunión, hubo varios militares que confirmaron que el señor Zúñiga está dirigiendo maniobras o algún tipo de ejercicio con militares y que al parecer, presuntamente entre los mismos pudieran encontrarse testigos que participaron o estuvieron allí presentes en las maniobras que se practicaron a partir de las 9 de la mañana, el día 21 de diciembre, en el lago de Cerro Muriano. Entonces, ya digo que precisamente este letrado lo pregunta primero a la ministra de Defensa y después lo vamos a solicitar por escrito, igual que mis compañeros a cuyo escrito no hemos adherido, y también lo vamos, en este caso, a solicitar que haga las comprobaciones el juez togado militar número 1, porque aplicando la ley militar se puede apartar perfectamente del mando al capitán Zúñiga. Pero ustedes lo oyeron en su día, lo dijo la ministra de Defensa y de fuente del Ministerio de Defensa se confirmó que estaba apartado del mando. Pero por eso yo pregunto, ¿dónde está? ¿Dirigiendo a otros militares, dirigiendo a testigos de ese día? ¿Podría haber algún tipo de intimidación si eso es así? ¿Está en las oficinas? ¿Por qué no está en su caso? O al menos fuera de Cerro Moriano y fuera de cualquier cuartel por los graves hechos imputados. Estas preguntas, letrado, ¿se las ha formulado por vía oficial también al Ministerio de Defensa? Lo vamos a formular. Se las van a formular. Sí. Imagino que también las formularán el viernes durante los interrogatorios a sus militares, ¿no? Bueno, los que en este caso sean, digamos, puedan ser adscritas a los mismos o relacionadas, por supuesto. Otras, pues son directamente, se harán directamente, como aquí se ha hecho a la señora ministra. ¿El juez togado militar de aquí de Sevilla ha dictado alguna orden ordenando que se aparte a este señor? ¿O solamente el Ministerio de Defensa que dijo lo apartamos? El juez togado militar... ¿Ha adoptado alguna medida con respecto No, a esa persona? no. Vale, pero la podría adoptar. Podría adoptarla, ¿La va a efectivamente. solicitar usted? Sí. Pero o sea, el juez no ha ordenado que este señor sea apartado. Fue el Ministerio de Defensa que dijo lo vamos a apartar. Más bien, por lo que yo he sabido, dijo, está apartado. Está apartado. Pero está apartado, pero el Según... Ministerio de Defensa no Efectivamente, podría decir que no lo haya dicho. efectivamente. Pero el juez podría hacerlo. Podría hacerlo, Y usted sí. podría pedírselo. Efectivamente. ¿Y se lo va a pedir? Sí, Vale, por aclarar. sí. Adelante. El viernes ha dicho usted que declaran los investigados, que espera de ese día, que espera de la declaración. Bueno, se ha establecido por el juzgado aproximadamente 1 hora y media para la declaración de cada uno de ellos y pues se harán tanto por el juez togado como por el fiscal y sus abogados las preguntas pertinentes y también por parte de las dos acusaciones y concretamente, bueno, las tres, porque somos, como ustedes saben, dos abogados que representan a la familia del cabo, la viuda, y a los padres del cabo fallecido y nosotros que representamos a la familia del soldado. ¿A qué hora está fijada la Pues si no me equivoco están fijadas las declaraciones a partir de las 9:30 el viernes en el juzgado togado militar número 1. ¿Y tienen que ir ellos presencialmente? Sí, ¿No es online? sí, presencialmente. Esta vez no se ha mencionado la videoconferencia y debe de ser presencialmente. La querella del juzgado central militar contra los mandos superiores, ¿dónde la van a presentar ustedes? Bueno, vamos a presentarla ante el juzgado militar número 1 para que, en este caso, si decide ampliar la investigación, claro, se tendría que abstener a favor del juzgado togado central. O sea, usted va a pedir aquí en vez de lo que yo. Sí, efectivamente. Sí, adelante. ¿Tienen alguna pregunta más? Una duda Sí. La declaración del viernes, Sí. ¿es aquí en Sevilla, en el juzgado de territorio de Sevilla o en Madrid? Sí, en una sala de vistas en el juzgado togado militar número 1 de Sevilla, en Eduardo Data. Luis, lo que has puesto al principio del informe que iba detallando la deficiencia que se habían obtenido de la maniobra, es la notificación que le han hecho en un informe. Por favor. Ese informe, ¿quién lo ha elaborado y cómo se ha aportado a la causa? ¿Cuáles son las claves de eso? Porque lo ha soltado, pero no sabemos un poco ahí por dónde aparece. Claro, sí, digamos que hemos dado la primicia, con el permiso correspondiente, entendemos, y es porque nos ha sido notificado hoy y quien da la información es el secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina. No queremos dar más datos, ¿no? General del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ministerio de Defensa.
efectivamente. Y Es un alto mando del ministerio que ha aportado. sí, sí, las medidas de seguridad que debe reunir la maniobra de vadeo, de cruce del curso de agua, en cualquier circunstancia y momento. ¿Y fue a petición de la parte del fiscal o del equipo? Ha sido en este caso de oficio por el señor juez togado militar, número 1. Y además, lo repito, deben de reunirse las siguientes medidas de seguridad: sistema de señalización orilla opuesta, personal de seguridad y rescate, instalación de cuerdas fiador de seguridad entre el punto de salida en la orilla próxima y entrada en orilla opuesta, atadura de seguridad individual, impermeabilización del equipo e instrucción del personal. Ninguna de estas medidas de seguridad se cumplió. ¿Alguna pregunta más? Pero el informe, ¿Sí? al que se refiere, lo único que establece es cuáles son las medidas de seguridad o confirma que ninguna de esas medidas. No, esa interpretación es la que hace este letrado, pero bueno, que por la investigación. Lo que establece es qué se debe hacer. Y entiendo que una de las características que van a ver mañana en esas inspecciones oculares, Sí. qué cosas de esas características se cumplieron o no. Efectivamente. La conclusión de que no se cumplió ninguna es suya, no es del informe. Por supuesto, pero lógicamente contrastada con el informe ya de alrededor de 800 páginas que tienen ya los atestados de informe de la Guardia Civil, incluyendo las más de 60 declaraciones tomadas a militares. Y sí quiero aprovechar en este momento para agradecer a la Benemérita y concretamente a los guardias civiles, la unidad de la Guardia Civil adscrita en Comisión de Policía Judicial, el servicio tan eficaz que están prestando desde justo el día 21 de diciembre, cuando ocurre, lamentablemente, este accidente y estas 2 muertes y desapariciones primero, antes de encontrar los cadáveres en el lago. Desde las 9:30, 10 de la mañana que fueron avisados, ya tomaron camino para estar allí presentes y comenzaron las primeras comprobaciones y han realizado, pues bueno, toda la toma de declaraciones, aparte de pruebas periciales como, por ejemplo, inspección técnico-ocular, mediciones de todo tipo, prueba documental, en fin. Yo de verdad que lo agradezco, y comparándolo con muchos casos en los que estoy personado o he estado personado hasta ahora, estoy viendo, bueno, pues la gran profesionalidad de la Guardia Civil, la gran labor que están llevando a cabo y que desde luego, pues bueno, está sirviendo y va a servir a partir de ahora, que está comenzando ya en la jurisdicción competente militar todas las diligencias de prueba para comprobar los hechos realmente acaecidos. Sí. Uh-huh. Mire, estoy esperando y no sé si me llegarán, porque las aportaría al juzgado competente, fotos y vídeos que al parecer existen, según me han dicho. Yo no las tengo, esperaba haberlas tenido para hoy, para esta rueda de prensa, pero desde luego si llegan a mi disposición, pues bueno, las entregaré a su señoría, al juez competente, por supuesto militar, y si eso es así, bueno, pues es una prueba, aparte de que yo le he pedido a algunos de esos militares que me han dicho que saben y tienen constancia de que se están realizando, ya digo, presuntamente porque yo no estaba allí, yo no soy testigo, me tienen que aportar pruebas directas, que si no por escrito o incluso alguna comparecencia ante notario, pues incluso que además que después pues lo pudiera yo citar como testigo, porque en el procedimiento oportuno, porque sería, ya digo, muy grave que el señor Zúñiga, que por parte del Ministerio de Defensa se ha asegurado desde el primer momento, primer día, el segundo día, que estaba apartado del mando, que siguiera en este caso, al menos parcialmente, las funciones de su mando y dirigiendo maniobras donde estén soldados que además pudieron ser testigos del día de auto. ¿Le han dicho qué tipo de maniobras son las que está dirigiendo? Si puede ser esa misma maniobra del lago. No, concretamente esa maniobra no. En maniobra en general los ejercicios. De hecho, ya digo que mis compañeros lo han solicitado y nosotros nos hemos adherido por escrito al Ministerio de Defensa y al propio juzgado. O sea, Para que se compruebe. Ese seguro que no. Le han dicho que Bueno, en la información que a mí me han proporcionado no se habla de paso de curso. Bueno, que eso ya sería demasiado atrevido, ¿no? Sí, ya lo habíamos solicitado al juzgado de instrucción, perdón, por favor, al juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, pero ahora ya determinadas
la jurisdicción militar como la competente, vamos a solicitarlo al juzgado. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna? Sí, sí, va a estar el juez togado militar en el campo de Cerro Muriano, tanto en el lago como, bueno, en general vamos a estar en el campo de maniobra. El jueves se van a desarrollar esas periciales y testificales, pero más bien son ratificaciones en el propio juzgado togado militar, en Sevilla. Cuando se hablaba de que el capitán estaba apartado de su cargo, no solo apartado de su cargo, estaba en labores administrativas, que es lo que se supone que debería estar haciendo ese hombre. Bueno, al estar apartado del mando, yo entiendo que lo lógico es que estuviera fuera de la base de Cerro Muriano, pero en todo caso, si estuviera allí en la base de Cerro Muriano, pues que no estuviera desarrollando ninguna labor, y menos pues labores instructivas de maniobra o ejercicio con los militares.